En el libro de San Juan, capítulo 9, encontramos el relato de una historia, una de las más sorprendentes. Todas las historias de nuestro Dios no dejan de hablarnos, de sorprendernos de una u otra forma. Y el título de este pasaje dice: Jesús sana a un ciego de nacimiento. En esta historia vamos a ver cómo un encuentro de esta persona con Jesús generó un antes y un después en su vida. Este encuentro cambió su situación, su circunstancia. Este encuentro produjo un milagro en la vida de este hombre y él ya no volvió a ser más esa misma persona. Quizás vos hoy estés pasando un tiempo de situación en tu vida y no ves una salida. Quizás hace tiempo estás atravesando un problema que te tiene preocupado, que te tiene limitado, no ves una respuesta. Hoy podemos, a través de esta historia, ser liberados de tanta preocupación, de tanta dificultad, de tanta opresión que nos toca vivir a diario y ser animados y fortalecidos por este relato que nos muestra que un encuentro con Jesús, solo un momento delante de la presencia de Dios, puede cambiarlo todo. Y lo que hoy vos vivís como un dolor, lo que vivís como una carga, aquello que no te deja tranquilo, Dios lo puede tomar, quitarlo de tus hombros, quitarlo de tu vida. Solo es tiempo de dejarle el espacio a nuestro Dios. Ahí en San Juan capítulo 9, versículos 1 al 12, lo vamos a leer, lo voy a leer en la NBI. Dice así el relato: a su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos preguntaron: Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? No está así debido a sus pecados ni a los de sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Palabras de nuestro Señor Jesús. Y dice el relato a partir del versículo 6, dicho esto, mirá lo que hizo Jesús. Escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó a los ojos del ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó, entonces al volver ya veía. Entonces aquellos vecinos, los que lo conocían, los que veían a diario que él mendigaba, pedía limosnas, porque él no tenía otra posibilidad más que esa, decían: ¿no es este el que sienta a mendigar? Aseguran unos que sí, es él, otros decían no, sino que se parece, pero él insistía: soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron, y él respondió: ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, lo untó en mis ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. Qué hermosa historia, qué hermoso relato que renueva un poco la esperanza en nuestras vidas, que genera un nuevo ambiente en medio de nuestra angustia, de nuestra preocupación, en medio de nuestra situación diaria. Este hombre que era ciego de nacimiento, seguramente era una persona ya en su vida más adulta, no era ni niño, no era adolescente, ni siquiera joven, ya lo describe como un hombre. Él tenía esta carencia que era de nacimiento, sin ningún tipo de expectativa de cambio ni mejoría. Él seguramente ya estaba resignado a vivir de este modo, sin ningún cambio en su vida, sin la posibilidad de ver. Qué importante que es la vista en la vida de cada uno de nosotros, porque la vista es uno de los principales sentidos que nos permite
desenvolvernos, desarrollarnos, ver, anticiparnos, ver las situaciones, percibir, notar, y sin la vista estamos realmente muy limitados en lo físico y desde ya también en lo espiritual. Esta historia nos muestra lo grande que es nuestro Dios, nos muestra la magnitud de los cambios que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y el relato comienza diciendo: a su paso, al simple paso de Jesús, él vio un hombre ciego de nacimiento, y podemos pensar este relato, y vos pensás cuando lo lees, a primera impresión, dice, al pasar, ¿fue un encuentro circunstancial? No, yo creo que no. Dios tenía todo dispuesto y preparado. Muchas veces buscamos el obrar de Dios en nuestras vidas cuando estamos transitando el valle de dificultad, de sombra. Es natural en nosotros que lo hagamos en ese tiempo. Pero muchas veces es Jesús, es Dios quien toma la iniciativa, se anticipa y nos busca a nosotros en medio de nuestra situación. La condición de este hombre de nacimiento no lo permitía poder lograr un cambio en su vida, no podía lograr cosas que humanamente tantas veces queremos lograr, en todo sentido, adquirir, poder brindar si tenía hijos, un respaldo, un sostén. Él estaba totalmente limitado. Entonces vemos que claramente esto fue de Dios. Esta historia fue tan trascendente que fue escrita, registrada en la Biblia, y al día de hoy seguimos hablando de ella. Entonces vemos cómo Jesús, como era de costumbre, iba con sus discípulos, iba de pueblo en pueblo, aldea en aldea, transmitiendo, enseñando lo que Dios puede hacer en la vida del hombre. Y aquellos discípulos ven a esta persona y le preguntan: Maestro, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que él haya nacido en esta condición? Es decir, en otras palabras, ¿por qué él está enfrentando esta dificultad? Los discípulos, justamente aquellos que estaban más cerca de Jesús, que más lo conocían, que podían decir: doy el aval, doy mi testimonio de que Jesús tiene poder para cambiar, para transformar vidas, tuvieron esa inquietud. ¿Cómo puede ser que ellos hicieran esta pregunta al Señor? Ellos, como nosotros, tenían una condición humana, conocían de cerca al Maestro, conocían cómo Él obraba, pero no tenían la visión que Jesús tenía de las situaciones. Y sabés que este planteo deja al descubierto un poco cómo es nuestra naturaleza, como fue la de ellos en ese momento. La limitación que tenemos en nuestro pensamiento. Como humanos, tantas veces en nuestro interior pensamos como los discípulos ante la adversidad que nos toca vivir, ante las situaciones que vemos en el entorno: ¿por qué será que ocurre esta situación? Los discípulos fueron concretos en esta pregunta y dejaron en claro cuál era el pensamiento más profundo de su corazón. Ahora yo me pregunto, ¿cómo no lo asociaron a Jesús, a que Él estaba ahí? ¿Cómo no asociaron que Dios tenía un propósito atrás de todo esto, que era mostrar el obrar en la vida de esta persona? Tantas veces nosotros tenemos estos planteos en lo que nos toca vivir. Por eso creo que esta historia nos va a ayudar a entender, a recordar, porque yo creo que sabemos y entendemos muchas veces, pero en lo de todos los días se nos olvidan esas situaciones en las que vivimos, que generan confusión, que generan dudas en nuestras vidas, y decimos: ¿esto será de Dios? ¿Esto lo permite Dios? ¿Tendrá Dios un propósito atrás de todo esto? El preguntar o cuestionar el porqué de las situaciones marca y denota dos posibilidades. Vos podés pensar, los discípulos estaban cerca de Jesús, pero quizás no lo conocían
al 100%, pero ellos sí sabían, conocían quién era Jesús, conocía que Jesús tenía el poder ilimitado para hacer todo nuevo. Y en segundo término, esta pregunta, este planteo que ellos hicieron y que tantas veces nosotros nos hacemos, puede denotar algo de un cierto grado de inmadurez en nuestra vida de relación con Dios. ¿Por qué? ¿Recuerdan? Los niños, los pequeños, siempre están preguntando el porqué de las cosas. Papá, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Papá, mamá, ¿por qué esta situación? ¿Por qué no me dejás? ¿Por qué no me das? ¿Por qué no me permitís? Tantas veces nosotros nos comportamos con esta reacción y esta actitud. Así que esta historia es un desafío a conocer más a Dios, a conocer más la persona de Jesús y a madurar en nuestra relación con Él. Presta atención a lo que Jesús les responde en versículo 3. No está así debido a sus pecados ni a los de sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Las cosas claras, no es por pecado, no es por desobediencia en este caso, aunque haciendo un paréntesis podemos saber y tener conciencia que tantas veces el pecado, la desobediencia a Dios nos aleja del plan de Dios y genera situaciones desfavorables en nuestras vidas. Pero quizás este no era el ejemplo típico, porque él nació en una condición que no dependió ni de él ni de sus padres. No había pecado de por medio, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se haga evidente en su vida. Qué gran respuesta que le dio Jesús a sus discípulos. Tenemos que saber esto, vos y yo, que muchas de las cosas que nos suceden en lo cotidiano las vivimos porque Dios las permite para que nos acerquemos más a Él, para que los conozcamos más, para que pretendamos una relación de dependencia más estrecha con Él y para que la obra y la gloria de Dios se manifiesten en nuestras vidas. Sabés que muchas veces no vamos a entender o a tener la respuesta a los por qué en la vida de las situaciones que nos toquen vivir, pero sí quiero decirte que tenemos que tener una mentalidad distinta como hijos de Dios. Ir más allá, crecer, madurar, desarrollarnos, no quedarnos en el alimento básico, sino progresar a nuestro tiempo, pero sí anhelar el crecimiento que da la palabra de Dios, el crecimiento que trae la comunión, una iglesia sana. Palabra de Dios renueva nuestras vidas, que nos haga crecer, desarrollarnos, madurar y alcanzar los propósitos de Dios para nuestras vidas. Tenemos que tener un pensamiento a la altura de los valores que Dios quiere que tengamos. Tenemos que ver cada situación acorde al punto de vista de Dios. No pecó ni él ni sus padres, sino que el poder, la gracia, la manifestación de Dios se va a hacer claramente evidente en su vida. Yo no sé hoy por qué situación estarás pasando. Quizás sea una situación hoy favorable. Probablemente no, porque tantas veces nos tocan enfrentar desafíos que sacuden la estructura de nuestra vida y generan inestabilidad. Yo no sé cuál es, pero sí sé que no es el final, porque Dios tiene todo escrito para nuestras vidas, porque Él prepara todo para el bien de aquellos que le aman. Dice Romanos 8:28, sabemos, tenemos la seguridad, tenemos la certeza que de los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto implica que no solo nuestro corazón está alineado con Dios, sino que ese amor hacia Dios va a hacer que
tengamos una vida constantemente de obediencia a Dios. Y eso nos va a evitar muchos sinsabores, muchas dificultades, muchas macanas que nos podemos llegar a mandar, porque Dios nos resguarda, Él nos protege, porque nuestro corazón está alineado al corazón de Dios. Siempre Dios tiene una respuesta y una salida a cada situación que vivimos, porque Él tiene un propósito mayor. Él tiene la última palabra en nuestras vidas. Tantas veces vemos esa situación, esa circunstancia, que en realidad es temporal como algo definitivo. Te pasará que vos en lo de todos los días estás remándola, tratás de hacer el esfuerzo, entregás la situación a Dios y decís, pero el tiempo se estira como si fuese un chicle que no se corta más. Y nos cuesta sobrellevar lo que nos toca vivir el día a día. Pero esto tenemos que saber que es una transición entre un estado y otro. ¿Sabes por qué? Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Porque Dios tiene preparado lo mejor, que es un destino de eternidad junto a Él. Si somos realmente hijos de Dios, si hemos tomado una decisión firme con Él algún día y si perseveramos en un camino de obediencia a Él. Tantas veces creemos que esa situación es un escenario definitivo cuando realmente delante de Dios no lo es. Entonces lo más sabio, lo más inteligente no es encerrarnos en la situación que hoy me toca vivir, sino más bien proyectarnos hacia Dios, a donde Dios nos quiere llevar. Tenemos que ser conscientes que la mayoría de los procesos que vivimos en la vida son con debilidad, son con dolor, con dificultad, pero no ocurre esto porque Dios esté ajeno a nuestra persona o porque Dios esté indiferente o no le interese lo que nos ocurre, sino para que podamos ver el poder, como dijo la Escritura en ese tiempo, y hoy lo dice para cada uno de nosotros, en nuestra situación particular, que la tuya puede ser distinta a la mía, y la tuya puede ser distinta a la de cada uno de los que estamos en esta mañana aquí. Esa situación Dios la puede tomar, transformar para bendición en nuestras vidas. Por esto el apóstol Pablo nos dejó escrito en 2 Corintios capítulo 12, versículos 8 y 9, refiriéndose al aguijón de la carne, una dolencia que él declaró que tenía en su cuerpo, pero que no se conoce muy bien cuál era. Probablemente muchos describen que sea una dificultad crónica en su vista que le impedía desarrollarlo de todos los días, pero él seguía adelante por el poder de Dios, por la fortaleza, por el ánimo que él ponía en su vida. Y dice así la palabra de Dios, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. No solo una vez, no 2, 3 veces he rogado, Señor, quita esta dolencia de mí. Señor, soy un siervo tuyo. Señor, quiero rendir mi vida a ti, dar todo, pero esto impide que lo pueda hacer. No sé cuál podría haber sido el justificativo del apóstol Pablo, porque él seguramente de parte de Dios tenía el aval, pero si Dios permitió que ese aguijón, que esa dolencia persistiera en su vida, por algo ahí está la respuesta. Y Él me ha dicho, el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, sigue el apóstol, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Acá
el apóstol hace referencia a que el poder de Dios no solo se presenta y se manifiesta en nuestras vidas a través de las situaciones, del dolor, de los procesos, sino que el poder de Dios se perfecciona. Es decir, el poder de Dios va a presentarse una vez más en tu vida a través de lo que Dios permita. Y con esto te quiero animar, mi querido hermano, a que ese pesar que tenés, si es físico, a veces atribuimos las falencias, las dificultades, las necesidades físicas a las personas mayores, pero sabés que hay tantas personas jóvenes que están padeciendo situaciones difíciles. Yo no sé cuál es tu situación, pero ponela a los pies de Cristo. Postrate, rogale a Dios, Señor, quiero que tú tomes esto y si está en ti quitarlo, hazlo. Y si no, que yo pueda gloriarme en esta situación y seguir adelante en el plan y el proyecto que tú tienes para mi vida. El poder de Dios perfeccionándose aún en la peor situación que hoy vos podés estar atravesando. Y volviendo al relato de San Juan, en los versículos 4 y 5 de San Juan 9, dice: Jesús dijo y dejó en claro esto, que vino a cumplir un propósito definido en este mundo. Y dice así la palabra en el versículo 4, mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Sabés que Dios utiliza distintos medios en nuestro entorno para hacer su obra. Y más adelante en los versículos 6, 7, está este evento que te puede sacudir, impactar, decir, ¿cómo Jesús, cómo el Hijo de Dios va a hacer semejante cosa? Dice así la palabra: Jesús escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciendo: ve y lávate en el estanque de Siloé. El ciego fue, automáticamente hizo lo que Jesús le pidió, se lavó. Entonces ahí sucedió el milagro. Al volver ya veía. ¿Por qué? Porque Dios puso su mano a través de Jesús y porque Él obedeció. Al instante Él creyó en la palabra de Jesús y obedeció. Esta historia realmente es impactante. A veces no dimensionamos lo que leemos, pero vos metete en el relato, metete en la piel de esta persona, metete en los zapatos o en las sandalias de los discípulos, de los vecinos, como sigue el relato más adelante, y de cada uno de aquellos que fueron testigos, y te vas a sorprender de lo que Dios hizo y de lo que Dios puede hacer en tu vida. Lo vas a descubrir. Cuando vuelve esta persona del estanque, aquellos que lo conocían comenzaron a decir: este hombre es, no es. Algunos decían sí, es él, otros decían no, se parece, no lo es. Y él decía: soy yo. No tengan dudas. Yo soy esa persona que estaba mendigando. Y esto mismo te puede pasar a vos también. ¿Por qué? Porque cuando el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas, y no me refiero solo a algo físico, ni a algo económico, ni a algo sobrenatural, visible externamente, sino que cuando el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas, transforma nuestras vidas. Y esto genera un impacto que hace que aquellos que te conocen ya no te conozcan. Y esto me hace acordar a tantos testimonios que escuchamos durante años en los momentos de bautismo, cómo nuestros hermanos dan testimonio de vidas cambiadas. Antes yo era pecador, antes yo era blasfemo, antes yo era
ladrón, yo robaba. Antes decía mentiras o lo minimizamos, faltaba a la verdad, que es lo mismo. Y hoy puedo decir que Jesús cambió y transformó mi vida. Es decir, tiene que haber un antes y un después en nuestras vidas para que muchos puedan reconocerte como aquella persona ayer pecadora, pero hoy salva por los brazos de Dios y por la gracia y la sangre de Cristo derramada en la cruz. Hay algo que tantas veces nos sucede a nosotros, los humanos, hombres, mujeres, que estamos expectantes de lo que Dios puede hacer en nuestra necesidad inmediata, en lo de todos los días, relacionado quizás a lo económico, a lo material, a lo físico, pero más aún debemos anhelar esos cambios en nuestra persona, en nuestro corazón, esos cambios que generen un corazón nuevo, transformado, cambios que generen pensamientos nuevos, que sean de paz, pensamientos, como dice su palabra, de bienestar, que solo Dios puede instalar en nuestras vidas, en nuestro modo de ver las situaciones, en nuestro carácter, en nuestro estilo de vida. El conocer a Jesús tiene que generar un cambio evidente en nuestras vidas. Quiero compartir un pasaje, lo vamos a leer, simplemente lo vamos a leer, no vamos a profundizar, pero sí lo quiero leer porque realmente debería ser lo que nosotros debemos anhelar en nuestras vidas como hijos de Dios. Ahí en Efesios, capítulo 4, versículos 17 al 32, dice así la palabra de Dios, y el título, vivir como hijos de Dios. Ya el título deja todo en claro, vivir como hijos de Dios. Y dice así el apóstol, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen una mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven en los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Versículo 20, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Acá el apóstol nos quiere hacer ver que esto es del pasado, esto ya no debería existir más, no debería suceder más en nuestras vidas. Si nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo en la cruz. En cambio, versículo 23, dejen que el Espíritu de Dios les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse en la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Somos iglesia, somos una familia, y aún con aquellos hermanos que no tengas trato, pero son hermanos en la fe, comportate, manejate con distinción, con la distinción que nos da únicamente el Espíritu Santo de Dios. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente
con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten un estímulo para quienes lo oigan. No entristezcan al Espíritu de Dios con la forma en la que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Cuántas cosas que nos pone el apóstol delante. Y sigue, y terminamos. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. Yo te invito a que en tu casa puedas leer el relato de San Juan completo, todo el relato de San Juan que habla de esta historia de este hombre, de este testimonio vivo, y que también puedas detenerte en este pasaje de Efesios que realmente tiene para detenernos, leer, analizar y confrontar cada día nuestras vidas a la palabra de Dios. ¿Y cómo sigue el relato de esta historia? Este hombre presentado ante fariseos y judíos, y ellos empiezan a interrogarlo. ¿Cómo podés ver si tú naciste ciego? Todo esto está escrito a partir del versículo 13, que no lo leímos, pero ellos volvían sobre esta persona una y otra vez y decían, ¿cómo puede ser si vos naciste ciego? Danos una explicación. Danos una prueba. ¿Cómo fue este cambio? Todo esto sucedió, sabes, que un día sábado, día de reposo, y esto para los fariseos, para los religiosos de la época no podía ser, porque Jesús debía dar el ejemplo, porque Jesús debía reposar, porque vos y yo debemos dedicar el día santo, el día del Señor, a Él, a estar en la presencia de Él, en traer gloria a nuestro Dios. Por más que hoy por hoy la situación ha cambiado mucho, vivimos un ritmo de vida totalmente distinto, que no perdamos esto de no dejar por alto que es el día del Señor. Pero Jesús, para hacer un milagro, no tenía forma, no tenía tiempo, no tenía ocasión y no había impedimento para que Él pudiese obrar. Jesús haciendo un milagro, después los fariseos, ¿sabés qué hicieron? Llamaron a los padres de esta persona y le preguntaron, ¿este es tu hijo? Y ellos dijeron, sí, es él. Nosotros no sabemos qué pasó. Él nació ciego, creció ciego. ¿Qué sabemos no pasó? Pero él es mayor de edad, vayan y pregúntenselo a él. Y él les va a dar la respuesta. En ese tiempo, los fariseos tenían un fuerte peso en la sociedad y lo que ellos decían era palabra que nadie la podía refutar. Entonces los padres estaban atemorizados por el criterio, por la opinión de los fariseos. Entonces dijeron, sabemos que es nuestro hijo, sí sabemos que él hoy puede ver, pero no sabemos qué pasó en el medio. Y ellos volvieron otra vez sobre el mismo hombre y volvieron a interrogar, y el hombre, firme en su postura, siguió dando testimonio de lo que él había hecho, lo que Dios y Jesús había hecho en su vida. Ponete un momento en este relato y en esta escena, este ciego, probablemente en una esquina de la ciudad, mendigando como todos los días, de pronto escucha un diálogo, personas que hablan, se da cuenta, percibe que se refieren a él, algunos preguntan, ¿pecó él o sus padres? Otra voz, la de nuestro Señor, dice, no, ni uno ni otro, no hay pecado, sino que la gracia de Dios se va a manifestar, el poder en su vida,
Y lo siguiente que esta persona escucha es alguien que escupe en el suelo y posterior a eso siente sus párpados húmedos. Y una voz, esa misma voz que levantó esa condena que le ponían los hombres, diciéndole, ve, lávate, y al instante fue, se lavó y el milagro sucedió. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Jesús utilizó el barro, Jesús utilizó algo que no tenía valor. Pero cuando Jesús toca algo que no tiene valor, ese valor sube. Esa es nuestra vida en manos de Dios. Cuando Él toca, puede producir cambios sorprendentes. Y si vos lees este pasaje en profundidad, vas a leer los comentarios de aquellos que estudian en profundidad la palabra de Dios y lo asocian al pasaje de Génesis 2:7, que dice que Dios formó al hombre del polvo y sopló sobre él aliento de vida. Así que nosotros somos nada más y nada menos que polvo. Somos nada. Fuimos hechos de la nada. El mundo, el universo, Dios creó todo, los cielos, la tierra, el mar, de la nada. Él usa cosas comunes, Él usa cosas ordinarias para hacer y mostrar lo extraordinario. Así que Dios puede utilizar personas comunes, corrientes como vos y yo, para mostrar el poder en nuestras vidas, para que los demás puedan ver este cambio. Y para terminar quiero compartir 3 grandes enseñanzas que nos deja esta historia, entre tantas otras, pero quiero destacar estos 3 puntos. Punto número 1, una persona que ha tenido un encuentro con Jesús jamás queda atada a su pasado. Nunca. Si el encuentro fue real, genuino, verdadero, tiene que haber un cambio, un antes y un después. Este hombre era ciego, recibió la vista y transitó el resto de sus vidas en esa condición, viendo, teniendo claridad de las situaciones. Nuestras vidas no pueden volver a ser igual. Tenemos que quebrantarnos a los pies de Cristo y decirle, Señor, entrego mi vida, Señor, entrego mi voluntad, Señor, entrego mis debilidades delante tuyo. Son más fuertes que todo lo que quiero vivir delante tuyo, de todo lo que quiero traer a través de mi vida que glorifique a tu nombre. Es más fuerte. No puedo con mi carácter, no puedo con mi persona, no puedo con mis formas, pero sí, Señor, sé que tú puedes. Punto 2. Una persona que ha tenido un encuentro con Jesús no puede limitar su vida a opiniones de aquellos que realmente no han tenido una experiencia con Dios, con Jesús. Los religiosos intentaron una y otra vez hacerlo caer, hacerlo tropezar, y él se mantuvo firme. Ellos refutaban su testimonio, pero él tenía convicción de lo que había vivido delante de la persona de Jesús. Él los confrontó mostrando el milagro y el cambio que Jesús había hecho en su vida. Entonces esto nos enseña que cuando vos recibís de parte de tu prójimo, de tu vecino, de tu compañero de trabajo, de tu familiar cercano y te duele, críticas, burlas, ellos no conocen lo que vos estás viviendo. El poder y el obrar que Dios está generando en tu vida, ese obrar que no te deja volver atrás. No te desanimes en esa situación, seguí adelante en obediencia al plan de Dios para tu vida. Y en tercer término, una persona que ha tenido un encuentro con Jesús lleva una vida real de adoración a Dios. Es lo que hizo esta persona.
Finalizando el capítulo, versículos 35 a 38, Jesús aparece una vez más en escena y este hombre ahí sí lo ve por primera vez, porque en el primer episodio que él volvió, Jesús ya no estaba, pero ahora sí Jesús se presentó después que los fariseos lo echaron, lo calumniaron, casi lo sacan de la ciudad. Jesús se presenta delante de él y él lo puede ver por primera vez y lo reconoce como Señor de su vida y dice la palabra que se postra delante de él y adora. Adora al único santo, al único digno, al único que tiene poder para hacer todas las cosas nuevas, para hacer todo aquello mucho más abundantemente de lo que no solo pedimos, sino entendemos en nuestro corazón, en nuestra intimidad, en nuestra situación. Así que el desafío para esta mañana es: ¿estoy dispuesto a que Dios muestre su obra en mí? El título es, y lo digo ahora al final, un milagro a la vista. Parece, pero bueno, me gustó ese título, un milagro a la vista del ciego, un milagro a la vista del entorno, un milagro que avale ante los discípulos que la persona es Jesús, un milagro que muestra que si estás en Jesús, estás en la persona correcta. Un milagro que vos podés ver en tu vida cada día, transformando tu carácter, tu forma. Un milagro que haga que, si vos recibís palabra de Dios en este lugar, sana doctrina, estás en el lugar adecuado. Un milagro a la vista. Te invito a cerrar tus ojos y a pedirle esta mañana a Jesús, este mismo Jesús que se manifestó años atrás, siglos en esta historia, a este mismo Jesús que hoy se manifiesta en nuestras vidas. Señor, dame una nueva visión. Y ahora yo te pregunto como un desafío si vos estás preparado, preparada para que Jesús muestre su obra en tu vida. Vos podés ser hoy ese mismo ciego porque quizás no tengas la vista, porque no hayas tomado todavía una decisión firme en tu vida, o porque quizás la tomaste, pero hoy sentís que estás alejado de la presencia de Dios, del plan de Dios para tu vida. Y también podemos estar dispuestos como personas, como hijos de Dios, a ser ese medio, ese barro en manos de Dios que pueda traer gloria al nombre de Dios, que pueda generar cambios en el medio donde estamos. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta historia impactante para nuestras vidas, que nos deja una gran enseñanza, que es que tú tienes poder, que tú tienes una voluntad, que tú tienes un proyecto para nuestras vidas y que siendo nosotros nada en tus manos, siendo solo barro, tú nos levantaste del polvo y nos diste un aliento de vida, un soplo de vida con un propósito, Señor. Queremos hoy tener una vista clara delante tuyo. Queremos que el milagro suceda en nuestras vidas, pero ese milagro que no sea solo en lo cotidiano, en lo de la necesidad diaria, sino que es un milagro eterno, que deje un gran, eterno y peso de gloria en nuestras vidas, Señor. En tu santo nombre lo pido y agradezco en tu nombre. Amén, Señor.